Hola a todos, soy el indestructible dragón blanco aquí con un nuevo fic para el canal y lo más importante es que este fic no me pertenece todos los derechos aquí yo don su link lo estoy dejando abajo en la descripción. No dirijo un orfanato capítulo 31, a un paso del pasado está bien, vaya. Recibí algunas críticas interesantes en el último capítulo. La mayoría de ustedes no prestaron atención al dilema real que se presentó en la historia, en favor de prestar atención a factores externos y tratar de encontrar salidas fáciles. Entonces abordemos eso, ¿de acuerdo? Lo primero y más destacado que escuché fue, comillas, el gobierno es malo y tratará de convertir la fórmula para borrar peculiaridades en un arma. El hecho de que el gobierno utilice como arma cosas que no debería es literalmente uno de los puntos argumentales más comunes en la ficción. Y la fórmula se creó para que fuera un arma desde el principio. Por supuesto, pensé en eso. Y por supuesto, Izuku también pensó en eso. Iba a abordar eso en este capítulo, pero no esperaba que todos y sus madres hablaran de eso en las reseñas. Tengan un poco de fe en que Izuku está pensando en formas de evitar que eso suceda. Además, incluso si ese fuera el caso, y el gobierno fabricara armas a partir de esas balas, valdría la pena dejar a esas personas en cautiverio para siempre solo para que el gobierno no pueda usar las balas contra los villanos. Porque para eso se usarían. ¿Por qué razón la gente hablaba de que el gobierno usara esto contra los héroes? Los héroes trabajan para ellos. Este no es un cómic en el que el gobierno siempre está tratando de engañar a los héroes o controlarlos, los héroes trabajan para el gobierno, directamente. Eso es como preocuparse de que el gobierno desarrolle nuevas armas para usar contra la policía o el ejército, no tiene sentido. Y este no es un futuro distópico en el que el gobierno asesina descaradamente a sus propios hombres para obtener la más mínima ventaja. Además, abordemos las terceras opciones. Muchas personas sugirieron o supusieron otras opciones además de las que se les ofrecieron. Ahora permítanme señalar los problemas con esas soluciones. Por un lado, muchas personas sugirieron que Eri se negara por ahora y que hiciera terapia para superar adecuadamente su trauma antes de hacer algo así. Lo cual no es una respuesta terrible, excepto que olvidaste una cosa. ¿Sabes lo que pasa cuando postergas algo importante y se queda en un segundo plano, molestándote cada vez más hasta que finalmente lo haces? Para Eri, será 1000 veces más así. Todos los días, Eri recordará a esas personas que todavía esperan que las ayude, y eso la volverá loca. Si acaso, posponerlo probablemente dañaría más su salud mental que decir que sí o que no. Y otra opción alternativa es que Eri diga que no y que Izuku los adopte. Quizás no fui claro en el capítulo anterior, así que permítanme decirlo lo más claramente posible. Estos niños no son adoptables. La razón por la que se los clasifica como OPC de nivel 2 es porque no se los puede integrar de manera segura a la sociedad, con los medios actuales. Claro que se los puede contener y, en teoría, podrían coexistir con todos los demás, pero si las cosas van mal, todos estamos en problemas. Pongamos a Sansan como ejemplo. La medida de seguridad de Sansan es el químico especial que hace que su ácido sea inofensivo. Si algo sale mal y ella permanece en su forma ácida, aunque causará muchos daños materiales, es poco probable que muera gente a menos que haya una incompetencia extrema, descuido o malicia de por medio. Con un OPC de nivel 2, no es el caso. Si algo sale mal con sus precauciones de seguridad, todos los que los rodean mueren. Incluso si Izuku fuera lo suficientemente estúpido y suicida como para querer acogerlos. Literalmente no tiene permitido hacerlo. No es una opción. No hay una tercera opción, de todos modos, no es una buena. El tropo del personaje que toma su propia decisión puede ser una de dos cosas. O bien es una demostración de la inteligencia del personaje y de cómo puede cambiar la situación con métodos que no se habían pensado antes. O, más comúnmente, es una evasiva en la que el personaje saca algo de la nada o hace algo que no podía hacer antes porque la trama dice que debe hacerlo. En este caso no habrá escapatorias. Lamentablemente, Eri tendrá que tomar una decisión difícil sin ninguna opción o salida fácil. Ahora veamos cómo se desarrolla esto, ¿de acuerdo? La sala de juegos.
Tienes que dejar de romper estos controladores, le dijo Kyoko a su oponente vampírico. Comillas, no es mi culpa que estos malditos controles no puedan soportar mi poder, gritó Kiba con frustración después de romper otro control. Comillas, ¿no tienes un controlador especial que sea súper fuerte? Kyoko le preguntó escépticamente. Ese sí, pero está arriba del todo, dijo Kiba, poniendo una rápida excusa. Reina de la pereza, dijo Kyoko. Kiba estaba a punto de replicar, pero entonces Eri llegó corriendo y abrazó a Kyoko. Claramente angustiada, Eri preguntó Kyoko, devolviéndole rápidamente el abrazo en un intento de consolar a su hermana. ¿Qué sucede? Eri la miró con ojos de cachorrito suplicantes. Eso instantáneamente hizo que Kyoko se derritiera de ternura, pero también la preocupó. Comillas, ¿podemos ir a tu habitación? ¿Cómo podría ella decir que no? La habitación de Kyoko. Los dos se sentaron en la cama de Kyoko, y después de que se pusieron cómodos, Eri explicó la situación. No, Kyoko abrazó a Eri con un gesto protector. No puedes permitírselo. Podrían intentar usar tu sangre como arma para herir a la gente. Los ojos de Eri se abrieron. Comillas, como overall. Kyoko asintió. Como overall. Pero Izuku dijo que iban a ayudar a la gente, señaló Eri. Comillas, probablemente le mintieron, acusó Kyoko. Comillas, papá es demasiado bueno, deben haber dicho que puede ayudar a la gente para engañarlo y conseguir que les deje tomar tu sangre. Kyoko amaba a su padre, lo amaba profundamente. Pero sabía que él podía ser demasiado amable, que creía demasiado en la gente. Por eso tenía que estar alerta y proteger a su familia de los mentirosos. Comillas, iré a hablar con papá. Tengo que advertirle. Kyoko saltó de la cama y salió corriendo por la puerta, con la intención de encontrar a Izuku. Esto le dejó a Eri tiempo para pensar en lo que Kyoko le dijo. No lo había pensado, pero podrían estar mintiendo para engañar a Izuku y poder usar su sangre como arma. Como hizo Overhaul. En todas las caricaturas de las películas, mostraban al gobierno siendo gente mala, así que tenía sentido. Pero Izuku le dijo que esas cosas en la televisión eran muy diferentes a la vida real, y a menudo todos los demás llamaban a Kyoko paranoico. Incluso si el gobierno fuera completamente confiable, Kyoko probablemente todavía no confiaría en ellos. Así que tal vez, aunque a ella realmente le gustaba Kyoko, no era la persona adecuada a quien preguntar. Pero entonces, ¿quién era? Tal vez alguien que había estado con Doc. La habitación de Fukunoko. Fukunoko estaba cosiendo un agujero que se había hecho en su falda cuando alguien llamó suavemente a su puerta. A pesar de la suavidad del golpe, Fukunoko todavía se estremeció. Comillas, ¿quién está ahí? Soy Eri, respondió Eri. ¿Puedo pasar? Por favor. Fuku se debatía internamente. Por un lado, no quería que hubiera gente en su habitación. Por otro lado, era Eri. Comillas, ¿estás enojado conmigo?, preguntó Fuku. No tienes que dejarme entrar. No quiero molestarte, dijo Eri con tristeza. Fuku se sintió inmediatamente apuñalado por la culpa y corrió hacia la puerta. Comillas, no, puedes entrar. Mira, voy a abrir la puerta ahora mismo. Fuku abrió la puerta y de inmediato se encontró con una Eri angustiada, lo que provocó que entrara aún más en pánico. Oh, no. La hice enojar tanto. Probablemente ya no querrá ser mi amiga. Y, oh, Dios mío, no estaba pensando que la había dejado entrar a mi habitación. Fuku, estúpida, ¿qué hiciste?, se reprendió Fuku a sí misma. Comillas, Fuku, dijo Eri llamando la atención de su distraída amiga. Comillas, ¿estás bien? Fuku salió de sus pensamientos y miró a Eri, tratando de ver si estaba enojada o molesta con ella, pero no lo estaba, al menos no de manera visible. Normalmente, eso no la haría bajar la guardia, pero se recordó a sí misma que se trataba de Eri. Así que se convenció de bajar la guardia solo un poquito. Comillas, ¿querías algo?, preguntó Fuku. Una explicación más adelante. Oh, Eri. No sé cuál elegir, respondió Fuku con sinceridad. No quisiera que nadie se acercara a mi cuerpo de esa manera, pero esos edificios que tiene el gobierno, no quiero volver a ellos. Eri frunció el ceño. Comillas, estuvo mal, no me hicieron daño, pero me sentí solo, admitió Fuku. Nadie me visitaba como tú y Kei. Las únicas personas que venían eran los hombres de traje, pero eran como robots, y creo que me odiaban.
Era mejor que estar con ese hombre malo, pero aquí me gusta mucho más. Mucho, mucho más. Eri pensó en eso. Estaba contenta de que esas personas no estuvieran siendo lastimadas, al menos no físicamente, pero ella lo sabía tan bien como muchos de esos niños. La soledad puede doler mucho. En su cabeza aparecieron imágenes del tiempo que pasó con Overhaul. Esta vez no eran del tiempo que pasó en la silla, sino del tiempo que pasó en su habitación, sentada allí en un silencio ensordecedor, completamente miserable. Y luego se imaginó a otra persona en esa posición. Alguien que no había hecho nada malo y cuyo único delito era haber nacido con una mala peculiaridad. La horrorizó. Eri Fuku miró a Eri con preocupación mientras su amiga comenzaba a entrar en pánico. Eri, ¿qué pasa? Eri salió de sus pensamientos y se dio cuenta de que respiraba demasiado. Después de unos momentos. Para calmarse, respondió, nada, no parece nada, señaló Fuku. Eri, no quiero que esa gente te toque. No estoy seguro de que debas decir que sí. Eri miró hacia abajo. Quería una respuesta más concreta, porque ella misma estaba muy insegura. Al darse cuenta de esto, Fuku sugirió algo, ¿por qué no le preguntas a Kei? Quizás ella lo sepa. Kei. Eri pensó. Kei era una de las amigas más cercanas de Eri, la segunda hija que Izuku adoptó y su primera hermana. Tal vez ella tenía las respuestas que Eri no tenía. La biblioteca. Kei estaba leyendo un libro llamado Animorphs cuando Eri entró. Que Eri llamó a su hermana, Kei dejó inmediatamente su libro y rápidamente dio una palmadita en el asiento que estaba a su lado. Ven aquí. Ven aquí. Eri hizo lo que le indicaron, caminó y subió al asiento al lado de la chica serpiente. Kei envolvió rápidamente a Eri en un fuerte abrazo. Te extrañé. Me viste esta mañana, señaló Eri en voz baja. Eso es demasiado largo, se quejó Kei. Kei procedió a abrazar a Eri, y Eri se encontró acariciando las serpientes en su cabello para calmarse. Al final, Kei se dio cuenta de que Eri estaba molesta y dejó de abrazarla por un momento. ¿Qué pasa? Eri se mordió el labio y explicó. Otra explicación más adelante. Yo lo haría, dijo Kei después de escucharla. ¿Lo harías? Preguntó Eri. Si la gente necesita ayuda, entonces debes ayudarla, afirmó Kei con sencillez. Eso es lo que piensa Izuku. Y si no pensara así, todos seguiríamos tristes y en peligro. Esa declaración se estrelló en la mente de Eri, cuando se dio cuenta de cuán cierta era esa afirmación. Izuku también tuvo que tomar muchas decisiones difíciles. Izuku probablemente estaba súper asustado cuando ella llamó a su puerta y le pidió que la ayudara a esconderse de un criminal. Pero lo hizo, y prácticamente sin dudarlo. Probablemente estaba asustado cuando ese villano estaba robando el supermercado usando a Kei, pero no corrió ni se escondió, la salvó. Izuku siempre intentaba ayudar a la gente, incluso si tenía miedo, incluso si algo malo podía pasarle. Y por eso, ella estaba allí. Por eso, todos estaban allí. Por eso, eran una familia. Eri sintió que quería hacer lo mismo, que debía hacer lo mismo, pero no tienes que hacerlo si no quieres, dijo Kei, estrechando el abrazo una vez más. No quiero hacerte sentir triste nunca. No hagas nada que te haga sentir triste. Bueno, esa fue una declaración contradictoria, quería que Eri lo hiciera o no. En ese momento estaba pensando que debería hacerlo, pero, lo que Kyoku dijo antes, sobre que tal vez los usarían como armas, y su propio miedo de que le sacaran sangre todavía la hacían indecisa. Tal vez debería preguntarle a alguien inteligente sobre esto. Aparte de Izuku, él estaba ocupado y ella no quería molestarlo más de lo que lo hacía, así que ¿quién era la otra persona más inteligente aquí? Cocina. Fu y Yami estaban ocupados comiendo carne cuando Eri se acercó a su mesa. ¿Qué? Preguntó Eri. Fu hizo una pausa por un momento, antes de terminar el trozo de carne lo más rápido que pudo. Una vez que terminó, se volvió hacia Eri. ¿Qué? Ay. Fu metió su mano por su garganta de una manera que parecía extremadamente incómoda, y después de unos momentos, agarró el trozo de carne que se había quedado atascado en su garganta, antes de devolverlo a su boca, masticando y tragándolo adecuadamente. ¿Necesitas algo? Eri preguntó Fu.
Algo anda mal, dijo Yami después de comer su propio trozo de carne. Muchos sentimientos negativos. Esos hombres hicieron algo. Muchos sentimientos negativos por todas partes después de que se fueron. Eri hizo una pausa por un momento, no iba a involucrar a Yami al principio, pero como él sabía que algo andaba mal, bien podría decírselo, aunque solo fuera para evitar que se preocupara. Otra explicación más adelante. Dijo Fu. Es difícil. Yami asintió con la cabeza. Sí, duro. Comillas, ¿qué debo hacer?, preguntó Eri. Bueno, no creo poder decirte qué hacer, dijo Fu. Doy sangre todo el tiempo, pero no siento dolor ni miedo. Así que para mí es diferente. Probablemente sea diferente para cada persona. Eri inmediatamente pareció decepcionada. Tú eres quien toma la decisión, dijo Fu. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir peor? No haber ayudado a esa gente o que te drenen la sangre. Eri lo pensó. Odiaba ambas opciones. Pero ¿cuál odiaba menos? Fue muy difícil. Ambas opciones le causaron una enorme cantidad de miedo, estrés, ira y todas las emociones negativas que se pueden imaginar. No podía decir cuál de las dos odiaba más. Afortunadamente, alguien pudo hacerlo. Piensa en la primera opción, le dijo Yami. Comillas, se preguntó Eri. Piensa en la primera opción, repitió Yami. Comillas, ¿te refieres a no ayudarlos?, preguntó Fu, recibiendo un asentimiento de Yami. Eri no sabía a dónde iba esto, pero siguió las instrucciones de todos modos, principalmente porque estaba un poco asustada de molestar a Yami. Pensó en todas esas personas, encerradas en una habitación, completamente solas, sin salir nunca, sin poder hacer todas las cosas buenas del mundo, como ir a un parque de diversiones. Y así serían para siempre. Muchas emociones la invadieron, culpa y odio hacia sí misma al pensar que su propio egoísmo podía ser un obstáculo para la felicidad de esas personas, así como miedo y tristeza al pensar que se quedarían atrapados allí para siempre. Después de unos segundos, Yami volvió a hablar. Ahora piensa en el otro. Comillas, ¿te refieres a darles su sangre?, preguntó Fu para aclarar, recibiendo otro asentimiento. Eri lo pensó en estar en esa silla otra vez, y Zuko le aseguró que no sería como con Overhaul, pero todo en lo que podía pensar era en esa silla, y en el breve recuerdo de Overhaul acercándose a ella, antes de que los recuerdos terminaran. Eri lo pensó en estar en esa silla otra vez, y Zuko le aseguró que no sería como con Overhaul, pero todo en lo que podía pensar era en esa silla, y en el breve recuerdo de Overhaul acercándose a ella, antes de que los recuerdos terminaran porque Kyoku los borró. No recordaba que la hubieran desarmado, pero sí recordaba el miedo que sentía, el miedo que había sentido todos los días hasta que Izuku la salvó. El miedo que sentía ahora no era nuevo, era un miedo antiguo, un miedo que había dejado de lado pero que nunca había desaparecido. Un miedo antiguo que ahora explotaba y la hacía querer encogerse y esconderse. Segunda opción, donar sangre, dijo Yami. Comillas, Eri quedó sorprendida por esta respuesta repentina. El primero me hizo sentir peor, dijo Yami. El segundo no es tan malo. Mientras Eri lo miraba confundida, Fu entendió lo que Yami quería decir. Yami puede ver las emociones, explicó Fu. Así que te dijo que pensaras en ambas opciones para ver cuál te hacía sentir peor. Y aparentemente donar sangre no te hace sentir tan mal, ¿no?, preguntó Eri con los ojos un poco abiertos. La primera se siente peor, la segunda no tanto. Haz la segunda, dona sangre, dijo Yami. Eso, en realidad hizo que Eri se sintiera un poco mejor. Hizo que su elección, que la había estado desgarrando todo el día, fuera un poco más fácil. Lo único que le impedía ayudar a esas personas eran sus propios sentimientos. Pero, si se iba a sentir peor si no los ayudaba de todos modos, entonces la elección era obvia. Sin embargo, hacer que la elección fuera más sencilla no la hizo fácil. El miedo todavía la carcomía y la agarraba como si estuviera tratando de mantenerla en el mismo lugar. Ella quería tomar la decisión, quería ayudar. Sabía que debía ayudar. Y sabía que no ayudar tampoco sería bueno para ella.
Pero incluso después de todo este tiempo, el miedo todavía intentaba detenerla. Eres una buena persona, Eri, dijo Fu, llamando la atención de todos. ¿Quieres ayudar a la gente tanto que no ayudar a la gente te hace sentir peor que algo a lo que le tienes miedo? Eso significa que eres valiente y desinteresada, igual que Izuku. ¿Comillas sé como Izuku?, preguntó Eri, con pequeñas lágrimas brotando de sus ojos. Fu asintió. ¿Quieres ser médico? No. Esas personas son tus primeros pacientes. Creo que puedes ser el médico más joven de todos los tiempos. Eri se quedó en silencio, tranquilizándose por las palabras de Fu, que era exactamente la intención del chico. Izuku nos dijo a mí y a Kiba que para ser héroes y salvar a la gente, tenemos que superar nuestros miedos. Y tú estás haciendo eso ahora mismo. Así que eres como un médico héroe. Fu sabía que Eri debía estar pasando por mucho con esta lección, así que tuvo que decir todo lo que pudiera para ayudarla a un héroe, doctor, susurró Eri. Yami miró a Eri y vio que el inmenso sentimiento de negatividad se había mitigado un poco gracias a las palabras tranquilizadoras de Fu. Seguía siendo una cantidad abrumadora de negatividad, pero Fu parecía estar ayudándola un poco. Sí, un médico héroe. Eres realmente bueno, dijo Yami en un intento de ayudar. Eri parecía atrapada allí, incapaz de moverse mientras todo tipo de emociones la abrumaban. Fu saltó de la silla y tomó la mano de Eri. Comillas, ¿por qué no le contamos a Izuku sobre tu decisión? Eri asintió vacilante y Fu la tomó de la mano y la guió a la oficina de Izuku. La oficina de Izuku. Sí, y bajo ninguna circunstancia quiero que utilicen esto como arma, dijo Izuku a sus abogados recién contratados. Y, toc, espera un segundo, por favor, dijo Izuku. Entra. Fu entró acompañado de Eri. Comillas, Izuku. Eri tiene la respuesta, en serio. Izuku no esperaba que llegara tan rápido. Aunque, porque estaba Fu con ella, vio lo asustada que estaba y trató de ayudarla. Bueno, es Fu, así que dudo que intente presionarla para hacer algo. Eso es más cosa de Kyoku. Izuku suspiró al recordar cuánto tiempo le tomó convencer a Kyoku de que no les permitiría hacerle nada malo a Eri. Porque más vale que creas que tenía planes de detenerlo y que el gobierno podría estar tramando algo. No es que importara si Eri dijera que no. Fu llevó a Eri hasta el escritorio de Izuku y luego se paró detrás de ella. Vamos, puedes hacerlo. Eri miró a Izuku, el miedo y la vacilación aún estaban muy claros en su rostro, y si Izuku miraba lo suficientemente cerca podía ver que ella estaba temblando levemente. Comillas, ¿usarán mi sangre para lastimar a la gente?, preguntó Eri. Antes de poder decir que sí, tenía que saber la respuesta. Izuku le frotó la cabeza para tranquilizarla. Nunca les permitiría hacer eso. Jamás. La rotundidad en la voz de Izuku ayudó a Eri a tomar su decisión. Entonces yo quiero ayudar, logró decir Eri. Su temblor aumentaba y cerró los ojos mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Por favor, déjame ayudar. Ni siquiera un segundo después, Izuku la estaba abrazando. Mi pequeña y valiente niña. Estoy muy orgulloso de ti. Eri aceptó el elogio, dejando que la consolara mientras comprendía la finalidad de su elección y las imágenes de la silla llenaban su mente. Está bien. Todo va a estar bien, le aseguró Izuku. Fu se unió a murmurar palabras reconfortantes, y el trío permaneció así durante mucho tiempo, hasta que Eri finalmente se quedó sin energía. Estoy cansada, sollozó Eri. Está bien, Eri, tú ve a descansar, le dijo Izuku. Fu, llévala a su habitación y asegúrate de que no esté sola. Fu asintió, levantó a Eri y salió de su oficina. Una vez que se fueron, Izuku se sentó nuevamente en su silla y se reclinó, liberando el aliento que había estado conteniendo. También había sido un momento emotivo para él y muchas de esas emociones seguían presentes en su interior: miedo, preocupación, tristeza, odio hacia sí mismo y orgullo. Orgullo por el altruismo de su hija. Izuku vio su teléfono e inmediatamente recordó lo que había estado haciendo antes y lo tomó tan rápido como pudo. Lamento mucho que haya tardado tanto, se disculpó Izuku. Volvamos a hablar del contrato. 2 días después, los hombres del dock entraron nuevamente a su oficina,
Y el líder tomó asiento frente a Izuku. ¿Dijiste que tenías una respuesta?, preguntó el hombre. Sí, entregaremos la sangre, dijo Izuku, para gran regocijo de los hombres. Sin embargo, tengo muchas condiciones. Izuku sacó un grueso contrato de un cajón de su escritorio y lo puso sobre la mesa frente a ellos. Estos son mis términos, no habrá excepciones. Léelos y, o los aceptas, o no recibirás la sangre, dijo Izuku con firmeza, poniendo nerviosos a los hombres. El agente principal pasó media hora leyendo el contrato y se dio cuenta de que tenía razón en estar nervioso. En resumen, los términos fueron los siguientes: la fórmula no podía utilizarse bajo ninguna circunstancia con otro fin que no fuera el de eliminar las peculiaridades de los OPC de nivel 2, y no podían utilizarse como arma en absoluto. Los requisitos para utilizar la fórmula son los siguientes: deben contar con la aprobación de todos los tutores legales y de la propia persona. La persona debe tener al menos 10 años y ser plenamente consciente de las consecuencias y efectos posteriores de esta decisión. Luego, debe presentar un formulario a Izuku o a una persona de su elección, que él o una persona de su elección deben aprobar. Izuku debería saber todo lo relacionado con la sangre de Eri y él tenía derecho a verificar todo lo relacionado con su sangre. El Doc no estaría involucrado directamente en la extracción o manipulación de sangre, y esa tarea recaería en otra rama del gobierno. Básicamente, esto le daría a Izuku control total sobre todo lo que sucediera relacionado con este proyecto. Comillas, no podemos aceptar esto, dijo el hombre bueno, entonces no obtendrás su sangre. Izuku sabía exactamente en qué posición se encontraba. La sangre de Eri era un ingrediente irreemplazable para la fórmula que borraba el don. Y él tenía el monopolio total sobre ella. A esos niños que el Doc retiene les costaría cantidades absurdas de dinero contenerlos por el resto de sus vidas, y si pudieran deshacerse de sus peculiaridades, podrían ahorrar un montón de dinero. Pero para hacer eso, necesitaban a Eri. Izuku tenía todo el poder aquí, así que podía permitirse el lujo de hacer demandas irrazonables, siempre y cuando el gobierno pudiera ganar todo ese dinero con ello. Sería estúpido que se negaran. Eso, y también me pregunto cómo se sentiría el público si rechazaras mis condiciones, dijo Izuku en voz alta, lo que provocó que los hombres entraran en pánico. Porque, honestamente, la razón por la que no podrías estar de acuerdo con ellos es si tuvieras algún tipo de motivo oculto. Y me pregunto cómo reaccionaría la gente si ese motivo oculto se interpusiera en el camino de ayudar a las personas necesitadas. Izuku no había firmado ningún acuerdo de confidencialidad, lo que significa que en cualquier momento podía hablar de todo lo que estaba pasando aquí, y si ocurría algo que no le gustaba, no sería demasiado difícil hacer caer el martillo de la mala opinión pública sobre el gobierno por esto. El hombre apretó los dientes y volvió a mirar el contrato antes de volver a mirar a Izuku. Hablemos con nuestros superiores. Izuku asintió y los hombres salieron de la habitación y sacaron sus teléfonos. Esperó, y esperó, y esperó un rato más, y después de un largo tiempo, regresaron. Tal vez podamos negociar estos términos, dijo el agente principal. Quizás se pueda dar alguna compensación. No quiero dinero, lo interrumpió Izuku. Lo diré una última vez. Si tengo que repetirlo, se acabó. Estas son mis condiciones. O firmas el contrato o te vas. El hombre hizo una pausa antes de decir, necesito hablar con mis superiores otra vez. Dile a tus superiores que no tengo todo el día, dijo Izuku con impaciencia. Los tres hombres abandonaron la habitación una vez más, e Izuku aprovechó ese momento para recostarse en su silla y relajarse por un momento. Era agotador actuar de manera tan agresiva y grosera. Simplemente no estaba en su naturaleza. Pero tenía que actuar así. Tenía que recordar que tenía el poder y utilizarlo para presionarlos. De lo contrario, habría consecuencias nefastas. Miró una foto de él y Eri haciendo una tarta de manzana. Tenía que recordar por qué lo hacía, para quién lo hacía. Aunque duplicara su carga de trabajo, valdría la pena. Cuando oyó que se abría la puerta, se enderezó inmediatamente y los hombres volvieron a entrar con expresión resignada en sus rostros. Necesitaremos algo de tiempo para difundir esto y conseguir todas las firmas adecuadas, pero planeamos
Aceptar sus términos, dijo el agente principal. Izuku sonrió, pero hizo lo posible por ocultar su alivio y emoción. Comillas, es genial. Te dejaré llevar esta copia del contrato para que puedas hacer copias y puedas contactarme cuando todo esté firmado. Por supuesto, el hombre prácticamente suspiró. Cuando los hombres tomaron el contrato y se fueron, Izuku celebró en silencio su éxito en su oficina. Necesito un poco de té, pensó. Una semana después, Eri se sentó ansiosamente en su cama. Hoy fue la fecha de la donación de sangre. Izuku decidió que debía ser lo antes posible para que Eri no tuviera que sufrir el suspenso para siempre. Había algunos médicos allí con algunas máquinas y una máscara conectada a un tubo que usarían para ponerla a dormir. Izuku también estaba presente, arrodillándose junto a Eri y sosteniendo su mano para consolarla. Está bien, todo va a estar bien. Estoy muy orgulloso de ti, eres muy valiente. Vas a ayudar a mucha gente, muy bien, ahora solo necesitamos que se acueste y podremos empezar, dijo uno de los médicos. Izuku le dedicó la sonrisa más tranquilizadora que pudo. Solo recuéstate, Eri. Cuando despiertes, todo habrá terminado, está bien, murmuró Eri en voz baja. Se acostó y los médicos se acercaron a ella. Mientras el miedo crecía en su interior, se consoló apretando con más fuerza las manos de Izuku. Cuando la máscara cayó sobre su rostro, rápidamente se quedó dormida. Las últimas palabras que escuchó fueron, un día harás esto sin ningún miedo. Y luego todo se volvió negro. Cuando Eri abrió los ojos, estaba de nuevo en la silla. La misma silla en la que Overhaul la había puesto tantas veces antes. En la misma base yakuza que esperaba no volver a ver nunca más. El pánico y el miedo inundaron su cuerpo, mientras su cerebro inmediatamente le decía que corriera. Pero ella no podía moverse. Por más que lo intentaba, su cuerpo no se movía. Entonces, oyó pasos. Pasos que venían de fuera de la habitación, caminando hacia ella. El miedo creció en ella a medida que los pasos se acercaban cada vez más y las lágrimas comenzaron a gotear de sus ojos cada segundo que su cuerpo se negaba a moverse. Entonces, la puerta se abrió. Pero quien entró no fue Overhaul. Fue ella, era Eri. Tal como había sido antes de que Izuku la encontrara. Con ese sencillo vestido y sus viejas vendas. El doppelganger se acercó a ella y la miró fijamente. Comillas, ¿por qué estamos aquí de nuevo?, preguntó el doppelganger. Eri no respondió, estaba demasiado confundida, demasiado asustada. Comillas, ¿por qué dejaste que nos hicieran daño otra vez?, preguntó el doppelganger. Eri sintió ganas de responder. Quería decir que no le harían daño. Que estaría bien. Pero las palabras se le quedaron en la garganta. Sin embargo, el doppelganger parecía leer la mente de Eri y sabía lo que quería decir. Están tomando tu sangre, Eri. Están haciendo lo que hizo Overhaul. Te van a destrozar de nuevo, no. Eri habló por primera vez. No, no lo harán. De repente, Eri parpadeó y la doble se transformó. Ahora tenía puesta la máscara y la chaqueta de Overhaul. ¿Por qué crees que puedes ayudar a la gente? Mientras la doppelganger hablaba, Eri podía oír la voz de Overhaul hablar con ella, como si ella y Overhaul estuvieran hablando al mismo tiempo. ¿Sabes que tu don es una maldición? No, no lo es, negó Eri. Y Izuku dijo, Izuku no está aquí, patética y débil niña. La doppelganger comenzó a volverse más monstruosa, las vendas volaron revelando cicatrices y cortes debajo, todo sangrando en el suelo, y plumas como de pájaro comenzaron a crecer en ella. Hasta que no fue más que una abominación monstruosa de sí misma y Overhaul combinados. Pero estoy aquí. Siempre estoy aquí. No puedes escapar de mí, Eri. Eres mía. Siempre mía. Para siempre. Eri gritó cuando la pesadilla abrió su enorme pico de pájaro y se la tragó entera. Ahora, Eri flotaba en la oscuridad. Sola y asustada. No podía ver nada. Izuku. Izuku, gritó Eri en la oscuridad. Porque no puedes hacer nada por tu cuenta. De repente, el monstruo pájaro apareció frente a ella, con el pico y los ojos saliendo de la oscuridad, todavía usando su voz y la de Overhaul. Niña inútil. Porque no puedes ayudarte a ti misma. Eri comenzó a sollozar, mientras la pesadilla seguía reprendiéndola. Comillas, por favor. Ayuda, gritó. Y entonces, hubo una luz. Una luz atravesó la
Oscuridad y una figura salió de la luz y agarró a Eri. Calla, está bien. Ya no te puede hacer daño. La luz se apagó un poco y se reveló que la figura parecía ser una Eri de aspecto más mayor. Llevaba un atuendo típico de doctora, pero lo más extraño era que su cabello y sus ojos eran verdes y todavía brillaba levemente. No tienes que tenerles miedo, dijo, su voz, al igual que las pesadillas. Era una combinación de su propia voz y la de otra persona, en este caso, la de Izuku. La Eri del sueño la abrazó y Eri se aferró a esa extraña visión de su yo futuro. Podía sentir su mano, estaba cálida, como la de Izuku. Comillas, no puedes salvarte, Eri. Eres mía. La pesadilla repitió las palabras que Overhaul más o menos le había dicho una y otra vez, su oscuridad los rodeaba a ambos, enriqueciéndolos. La Eri del sueño fulminó con la mirada a Pesadilla, y cuando la oscuridad amenazó con engullirlos, el resplandor de la Eri del sueño se hizo más brillante y destruyó la oscuridad. Comillas, la Pesadilla gritó de dolor. Eres una mentirosa. Siempre has sido una mentirosa, dijo la Eri del sueño. Tus mentiras y tus malas palabras ya no pueden lastimar a nadie. Eri es demasiado fuerte. Ahora es una chica fuerte y valiente. La Eri del sueño miró a la Eri normal. Eri, es hora de deshacernos de ellos ahora. De repente, la luz del sueño de Eri comenzó a extenderse sobre Eri, hasta que ahora ella brillaba con luz. Comillas, noroeste. Noroeste. La pesadilla envió más oscuridad para atacarlos a ambos. El sueño le dio a Eri una sonrisa gentil que le recordó a Izuku. Extiende tu mano, Eri. Te están esperando. Eri miró la oscuridad, y luego el sueño, antes de que, vacilantes, ella y el sueño extendieran sus manos para detener la oscuridad. Y entonces, todo lo que vio fue luz. De vuelta al mundo real. Eri abrió los ojos y se encontró con varias figuras borrosas mientras sus ojos intentaban adaptarse a la luz. Creo que se está despertando, gritó una fuerte voz femenina. No hables demasiado alto, regañó otra voz femenina. Comillas, está bien, dijo una voz masculina que estaba más lejos. Cuando los ojos de Eri se volvieron a enfocar, vio que estaba rodeada por sus hermanos e Izuku. Casi todos estaban allí, la mayoría de sus hermanos e Izuku estaban justo al lado de su cama. Otoko se mantenía a buena distancia al estar en el fondo de la habitación y Kalle estaba fuera de la ventana. La única que no estaba allí era Fukunoko, lo cual tenía sentido considerando que no podía soportar estar cerca de otra persona y mucho menos de 11. Eri estaba a punto de preguntar qué estaban haciendo todos allí cuando sintió un pequeño dolor en el brazo. Ella rápidamente miró su brazo y vio que había un vendaje en su brazo. Se acabó, Eri le dijo Izuku. Ya está. Se llevaron la sangre. Los ojos de Eri se abrieron con incredulidad. Eso fue todo. Eso fue todo. Se fue a dormir y se despertó y lo peor que tuvo que soportar fue un ligero dolor. Izuku le había dicho eso, así que no debería sorprenderse, pero esto no era nada. Sintió más dolor que esto cuando se golpeó el dedo del pie. La extracción de sangre de Overhaul fue 1000 veces peor. Si fue tan fácil, la lastimó simplemente. ¿Por qué la odiaba tanto? Dado lo que sabía de Overhaul, pensó que la respuesta era sí. Por fin has despertado. Estábamos muy preocupados por ti. El cuidador dijo que no quería que te quedaras sola cuando despertaras. Así que todos vinimos aquí para saludarte, dijo Kiba. Comillas, ¿estás bien, Eri?, preguntó Kei, envolviéndola en un abrazo. Comillas, oye, yo también quiero abrazarla, dijo Kyoko acercándose y abrazando a Eri también. No creas que puedes adelantarte a mí, dijo Kiba, arrastrándose hacia sus hermanos para abrazar a Eri. Oye, no la abrumes, dijo Izuku, pero sin ningún efecto. Mientras Eri era asediada por sus hermanos, se sentía como si en cualquier otro momento se hubiera sentido abrumada. Pero ahora, después de la donación, estaba contenta de no volver a despertarse sola. Lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas al darse cuenta de que las cosas eran totalmente diferentes. Mientras tanto, Yami observaba atentamente a Eri, ya que por una vez las emociones positivas abrumaban a las negativas. Sabía que hacía bien su trabajo. Más tarde esa noche, dado que Eri había dormido gran parte del día, Izuku la dejó quedarse despierta más tarde de lo normal. Había estado pasando
ese tiempo viendo televisión cuando de repente alguien llamó a la puerta. Eri hizo una pausa en lo que estaba viendo y caminó hacia la puerta. Cuando lo abrió, para su sorpresa, había una bandeja llena de galletas recién hechas con chispas de chocolate y una nota al lado. Miró a su alrededor en busca de alguien que pudiera haberlo abandonado y vio que Fukunoko la estaba mirando desde detrás de una de las esquinas, solo para huir cuando se dio cuenta de que la habían visto. Salió de su habitación, pensó Eri sorprendida. Una vez que superó el hecho de que la famosa reclusa abandonó su habitación por una vez, miró las galletas y la nota. En la nota, escrita con una letra muy clara, estaba lo siguiente, comillas: lamento no haber venido con todos. Prometo que me preocupo por ustedes. Solo tenía miedo. Toma las galletas. Por favor, sigue siendo mi amiga. Eri miró la nota y luego las galletas. Lentamente, tomó una de las galletas y le dio un mordisco. Está bien, pensó Eri. Eri miró el resto de las galletas. Una parte de ella quería terminarlas todas, pero tenía una idea mejor. En la habitación de Fukunoko. Fuku estaba sentada en su habitación, esperando con todas sus fuerzas que Eri aceptara las galletas y siguieran siendo amigas. Dios mío, ¿y si odia las galletas? ¡Qué tonta eres, Fuku! Deberías haber pensado en algo mejor. Fuku se reprendió a sí misma. Toc toque. Fuku saltó. Fuku, ¿puedo entrar?, preguntó Eri. Por favor, Joe. ¿Estás enojado?, preguntó Fuku. No, estoy feliz, dijo Eri. Comillas, ¿tú eres?, preguntó Fuku. Sí, dijo Eri. Fuku dudó un momento antes de decidirse finalmente a abrir la puerta. Al otro lado, estaba Eri, con el plato de galletas. Quería compartirlo, dijo Eri. Comillas, compartir, repitió Fuku en estado de shock. Eri asintió. Las galletas están buenas, pero la comida es mejor cuando comes con alguien. Más, yo, dijo Fuku, ya que había alguien más allí. ¿Quieres comer conmigo? Eri asintió de nuevo. Tú, mi amiga, y así, los dos pasaron el resto de la noche, quedándose despiertos mucho más allá de su hora de dormir, comiendo azúcar y viendo televisión juntos. Ninguno de los dos podría haber pedido más. Bueno, fin del capítulo. Fue un capítulo muy largo. Normalmente, corto capítulos así, de grandes en dos partes, pero sentí que no debía hacerlo en este caso. Abordemos algunas cuestiones. En primer lugar, ¿por qué elegí a esos niños específicos para que Eri hablara con ellos? Bueno, elegí a niños con los que tendría sentido que ella hablara. Kyoku, Fukunoko y Kei tienen un vínculo con Eri, por lo que tiene sentido que ella les pregunte. Fue uno de los más inteligentes y es mucho más maduro emocionalmente que casi todos los presentes, incluido Izuku en la mayoría de los casos, y Yami puede ver las emociones, por lo que tiene sentido que se involucre. En cuanto a la secuencia de pesadilla-sueño, hay un montón de cosas que quería implicar con eso y lo que todo representa, pero no te lo voy a decir, a menos que me envíes un mensaje privado, dejaré que lo averigües. Y no. Eri no ha superado completamente sus miedos, es solo que se dio cuenta de que comparar una donación de sangre con lo que hizo Overhaul es como comparar pisar un Lego con ser apuñalado con un cuchillo real. Además, Izuku ahora tiene el control total de todo lo que sucede con la sangre de Eri y el suero. Lo que, por supuesto, implica mucho más papeleo de su parte. Pero no tienes que preocuparte de que el suero caiga en las manos equivocadas. De todos modos, deja tus pensamientos